Me da mucho gusto tener en la línea telefónica a José Medina Mora, presidente de la Coparmex, y es que el día de ayer este organismo, que es pues uno en el cual se reúnen una gran parte del empresariado mexicano, junto con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Colegio de Abogados y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, presentaron algo que se le conoce como Amicus Curiae por el Plan B a la reforma electoral. Y pues bueno, ¿quién mejor para platicarnos al respecto de ello que el mismo José Medina Mora? ¿Cómo estás, estimado? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, qué gusto saludarte. Y sí, efectivamente, el día de ayer entregamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos amicus curiae, que literalmente se traduce, Juan Carlos, como amigo de la Corte, que es un mecanismo mediante el cual desde la ciudadanía podemos aportar elementos a los ministros y ministras de la Suprema Corte para que tomen en cuenta en el análisis, en la valoración que están haciendo sobre posible inconstitucionalidad de estas reformas a las leyes secundarias en materia electoral conocidas como Plan B. En estos dos amicus curiae, uno con respecto a las dos primeras leyes que se publicaron en diciembre del año pasado y otro amicus curiae con respecto a las demás leyes en materia electoral que se publicaron en el mes de marzo, en donde básicamente lo que hicimos estos tres organismos fue conjuntar un grupo de abogados especialistas en materia electoral, en materia constitucional, en materia de derechos humanos y de protección de datos personales, de tal manera que este grupo de abogados especialistas ponen sobre la mesa en estos dos amicus curiae que entregamos los tres organismos elementos que le sirvan a los ministros. Por ejemplo, Juan Carlos, el hecho de que recordarás que cuando se presentó la reforma constitucional, que era conocida como Plan A y que no tuvo esas 2/3 partes de la votación que se requiere para tener una mayoría calificada, es decir, fue rechazada esa reforma constitucional, esa misma noche se presenta el Plan B, que son estas reformas a las leyes secundarias en materia electoral. Sin embargo, no se siguió el debido proceso para que fueran analizadas en comisiones y después discutidas de manera ya en el Pleno, sino que esa misma noche se aprobó, en muchos casos, pues simplemente por el tiempo que pasó entre una y otra sin siquiera haber leído el contenido de ese Plan B. Otro de los argumentos que encontraron estos abogados especialistas y que están precisamente reflejados en los dos amicus curiae, Juan Carlos, se refiere a las violaciones a la autonomía constitucional. Pues esta reforma ordena decisiones que corresponden al Consejo del INE y no al Poder Legislativo. Por otro lado, la valoración de los costos del sistema electoral, digamos que son inciertos en el sentido de que no hay una cuantificación real. El desaparecer áreas completas del Instituto Nacional Electoral, del INE, y contratar a terceros no necesariamente significa que hay una optimización de los recursos. Por otro lado, es importante que, dado que las juntas distritales y locales son las que organizan las elecciones y controlan la integridad de los procesos, el poner en manos de trabajadores eventuales estas tareas lo que genera es, un rompimiento de lo que es la certeza jurídica. Adicionalmente, estas reformas a las leyes secundarias en materia electoral plantean que el voto de los mexicanos en el extranjero no sea el Poder Ejecutivo y no el INE quien lo maneje, sino el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde, ya el padrón de los ciudadanos que votamos de alguna manera ya no estaría totalmente en manos del INE, y el hecho de que se abra la posibilidad de aceptar pasaporte como identificación sustituta a la credencial del INE, pues debilita el control de estas listas nominales, que es lo que de alguna manera, Juan Carlos, nos ha dado la certeza del avance de la democracia en más de 3 décadas. Y finalmente lo que encontraron los abogados especialistas en derechos humanos y especialistas en la protección de datos personales es que se vulnera este derecho que está de alguna manera previsto en el artículo 16 constitucional,
en cuanto a que simplemente que los módulos de atención ciudadana se instalen en bienes de dominio público pone en riesgo la confidencialidad y la seguridad de los datos personales. Estos son algunos de los elementos, Juan Carlos. Y me queda, creo que es muy amplia tu explicación, creo que nos queda muy claro, pero al menos en la siguiente pregunta yo sí sé por qué lo hacen, pero creo que es importante remarcarlo para toda la gente que nos está escuchando. No, cualquiera que esté prendiendo su radio en estos momentos dice, bueno, está muy interesante todo lo que nos acaba de explicar José Medina Mora, pero ¿de qué puede servir? ¿Por qué presentar estos dos amicus curiae? Sí, de alguna manera lo que podemos hacer desde la ciudadanía es precisamente encontrar estos elementos y aportárselos a los ministros y ministras de la Corte, de tal manera que tengan estos elementos adicionales a los que ellos ya han de alguna manera analizado, y con esto, digamos, si ellos evalúan, si ellos valoran que son elementos suficientes para declarar la inconstitucionalidad de estas leyes secundarias en materia electoral conocidas como Plan B, pues estas sean desechadas. Desde la ciudadanía, Juan Carlos, lo que consideramos es que la democracia debe seguir avanzando en el país, y para esto necesitamos una institución sólida en el Instituto Nacional Electoral, que es la que nos ha permitido que avance la democracia, y por eso, desde nuestra perspectiva, estas leyes secundarias deben ser desechadas y que debe continuarse con la ley electoral como actualmente se tiene. De hecho, Juan Carlos, ya fue suspendida por un ministro de la Corte estas leyes del Plan B, de tal manera que mientras no se analice a fondo, pues seguirán vigente la ley electoral actual. Esta ley, digamos, esta reforma conocida como Plan B, pues no ha sido consensuada con la ciudadanía ni tampoco con los partidos de oposición, como todas las leyes electorales que se han ido aprobando en más de 3 décadas. Por eso nos parece que no es momento oportuno, cuando está por iniciar la contienda, el proceso electoral para las elecciones del 2024, que incluyen la elección presidencial, pero también la elección de senadores, de diputados federales, de gobernadores, de presidentes municipales, congresos locales. Es una elección muy importante para el país. Nos parece que cuando una ley funciona como es la ley electoral, no es momento de cambiarla. Ya habrá momento después de la elección del 24 para consensuar cambios, porque siempre es perfectible una ley, pero nos parece que no es momento y que los cambios que se proponen es un retroceso a lo que tenemos actualmente, y lo que queremos es que avance la democracia, Juan Carlos. Claro, y también me queda claro que es una de las, no quiero decir pocas maneras, pero sí una de las maneras en las cuales se puede hacer presente desde los ciudadanos, en este caso, como bien mencionas, pero también el sector privado, de decir, nosotros estamos aquí presentes, tenemos voz, tenemos opiniones al respecto de lo que sucede, y creo que es un mensaje muy claro el que quieren poner de su parte, que es: queremos que se respete la democracia en México. Sí, y efectivamente es una de las pocas maneras desde la ciudadanía para incidir en esta toma de decisión. Desde luego confiamos en los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confiamos en que tomarán una decisión en toda libertad, autonomía, con el profesionalismo que han demostrado, de tal manera que es como bien lo señalas, una de las opciones que tenemos desde la ciudadanía para aportar elementos a los ministros y ministras, y con esto pues tengan un panorama más completo de la perspectiva que tenemos desde, no nada más del sector empresarial, que desde luego como Coparmex representamos a empresas de todos los giros industriales, comerciales, de servicios y de todos tamaños, pero antes de ser empresarios somos ciudadanos, y desde la ciudadanía, en esta alianza con los colegios de abogacía, con el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México y con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, pues hemos conjuntado este grupo de abogados especialistas que de alguna manera estamos contribuyendo en aportar estos elementos a los ministros de la Corte. Y creo que mientras más voces se sumen a esto, que es el mensaje de respetar la democracia en México, creo que más difícil va a ser que no se haga caso, y como bien dices, se confía en la gente, se confía en los miembros de la Suprema Corte para que tomen una decisión correcta y que sea la más adecuada para nuestro país. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Imagen Empresarial. Con mucho gusto, Juan Carlos, un saludo especial para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias.